pensando en ustedes como iglesia y en lo que la iglesia de hoy necesita, quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan central debe ser el Evangelio en nuestras iglesias, en nuestras vidas? En nuestra iglesia, ustedes como iglesia Gracia Redentora de San Fernando, ¿qué tanto debe ser central el Evangelio en sus vidas? Muchas veces consideramos el Evangelio como solamente la primera etapa en el camino de la fe, como algo que tiene que saber alguien que recién está empezando en la fe o que no conoce al Señor. Y una vez que entendemos el Evangelio, ya entonces, entre comillas, pasamos a aprender cosas que son más importantes. Bueno, cuando nosotros no le damos un lugar central al Evangelio en todas las áreas de nuestra vida, cuando el Evangelio es solamente la primera parte y no impregna todo de la vida de la iglesia y de la vida del creyente, pueden ocurrir algunos problemas. Yo tengo aquí una lista de algunos problemas que ocurren por no vivir una vida centrada en el Evangelio. Y cuando hablo del Evangelio me refiero a la obra del Señor Jesucristo. Muchas veces pensamos que entender la obra de Cristo es solamente el primer paso en la vida cristiana. Generalmente hay a veces libros que se utilizan para discipular a las personas, y una vez que la persona entiende el Evangelio, se pasa a enseñar de la oración, de la lectura de la palabra, y como que el Evangelio quedó solamente en esa primera parte. ¿Qué problemas puede ocasionar esto? Bueno, preste mucha atención porque a lo mejor puede ser cosas que estemos viviendo nosotros. Por no vivir una vida centrada en el Evangelio, muchos creyentes, a pesar de haber confiado en el Señor para su salvación, viven toda su vida dependiendo de su obediencia para sentirse aprobados por Dios. En vez de descansar en la gracia del Señor que nos salvó en la cruz, vivimos nuestra vida con culpa porque a veces no le cumplimos bien al Señor y pensamos que la bendición del Señor depende de nuestra obediencia, y nos olvidamos que a pesar de que hayamos sido creyentes de hace muchos años, siempre tendremos que depender de la gracia de Cristo. Siempre tenemos que recordar que somos aceptados y seremos aceptados por Dios, no por lo que hagamos, sino por lo que hizo Cristo. El segundo error es que muchos creyentes, a pesar de haber puesto su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados, cuando tienen conflictos, no perdonan a sus hermanos. No les tratan de la misma manera que Cristo les trató. Por olvidarnos del Evangelio, por no vivir una vida centrada en el Evangelio, nos olvidamos cómo el Señor nos trató, nos olvidamos de la misericordia que el Señor tuvo por nosotros, nos olvidamos que el Señor nos amó cuando éramos pecadores, y cuando tenemos un problema o alguien nos ofende o peca contra nosotros no le tratamos con la misma misericordia del Señor. Cuando vivimos una vida centrada en el Evangelio, nunca nos olvidamos que nosotros somos pecadores perdonados, que Cristo nos amó cuando éramos rebeldes, y de la misma manera nosotros tenemos que tratar a nuestros hermanos. No tenemos que negar a nuestros hermanos lo que Cristo nos dio. Si Cristo nos perdonó, si Cristo tuvo misericordia, nosotros también tenemos que tenerla con nuestros hermanos. El tercer error que cometen muchos por no vivir una vida centrada en el Evangelio es que, a pesar de haber confiado en Jesucristo como el Señor, a pesar de haber recibido de Él la salvación, después comenzamos a vivir una vida centrada en nosotros mismos. Pensamos que solamente el Evangelio es la puerta de entrada al cielo, pero después seguimos viviendo una vida centrada en nosotros. Es por eso que quiero invitarles esta mañana a que vayamos a un texto de la Escritura que nos va a mostrar y nos va a ilustrar cómo debemos vivir nuestra vida cotidiana como iglesia centrados en el Evangelio. Cómo, hermanos, el Evangelio debe ser la norma en todo lo que hacemos, que determina todo lo que hacemos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos. El Evangelio debe impregnar cada área de nuestra vida. El Evangelio no es solo la puerta de entrada para alcanzar la salvación. El Evangelio es toda nuestra vida. El Evangelio está al comienzo de nuestra salvación. El Evangelio está en medio de la vida cristiana, y el Evangelio será necesario por toda la eternidad cuando el plan de Dios sea consumado. El Evangelio es el tema central de la Escritura y debe impregnar todo nuestro ser.
todo lo que nos debe caracterizar como creyentes es que vivimos, no solamente creemos el Evangelio, nosotros también debemos vivir el Evangelio. Amén, hermanos. Entonces, les invito a que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11, tenemos este texto maravilloso. Busquémosle, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11, es un texto maravilloso. Dice así, si me permiten voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, ¿ya? Es una versión muy buena. Gracias por la comprensión. Dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, sintiendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Sabe? Este es un texto maravilloso. Es un texto que algunos consideran, especialmente desde el versículo 5 hasta el 11, donde dice quién siendo en forma de Dios, etc., es considerado un cántico que la iglesia había compuesto en los primeros siglos. Algunos piensan que era un himno que la iglesia entonaba. Son palabras maravillosas porque pasan de la humillación de Cristo a la exaltación de Cristo. Pero eso podemos decir que no es otra cosa sino el Evangelio. Pero lo interesante es que estas palabras maravillosas que hablan de la humillación, de la exaltación del Señor, fueron dichas por el apóstol Pablo para poder ilustrar una enseñanza práctica acerca de cómo ellos debían relacionarse entre ellos. El apóstol lo que va a hacer es que para enseñarle a los creyentes de Filipos cómo ellos debían vivir en unidad, cómo debían relacionarse correctamente, para ilustrar eso, les habla el Evangelio. Y es interesante, ¿no? Porque el Evangelio en este texto, el Evangelio es la base por la cual nosotros debemos conducirnos en nuestras relaciones interpersonales. Qué maravilloso, ¿no? El Evangelio no es solo la puerta de entrada al cielo, el Evangelio es la forma en que tenemos que vivir. Otro ejemplo de algo parecido es lo que el apóstol Pablo les escribe a los Efesios, en su carta a los Efesios capítulo 5, él les dice de versículo 25 en adelante, les dice, maridos, amen a sus esposas. ¿No? Eso es algo que los esposos siempre debemos recordar. Debemos amar a nuestras esposas, debemos amar. No dice debemos entender, no dice debemos soportar, dice debemos amar. ¿Y qué utiliza Pablo para enseñar a los varones cómo debemos amar? Dice, esposos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para purificarla, para presentársela a sí mismo una iglesia santa y gloriosa. Él va a comenzar a hablar de la obra de Cristo por su iglesia. Él va a decir, hermanos, para que ustedes aprendan a amar a sus esposas, ustedes deben recordar el Evangelio, deben recordar cómo Cristo nos amó, cómo Cristo se sacrificó, cómo Cristo hace una obra en nosotros. Así debes amar a tu esposa. Por lo tanto, el Evangelio es la norma de cómo debemos vivir el matrimonio. Hermanos,
el Evangelio no es solamente aquello que creemos para ser salvos. Por sobre todas las cosas, es la verdad que nos salva, pero es la forma en que nosotros debemos vivir. Volvamos a nuestro texto de Filipenses, por favor. Para poder entender este texto hay que recordar, hay que tomar en cuenta de que el contexto de esta carta es que tanto los filipenses como el apóstol Pablo estaban sufriendo algún tipo de conflicto interpersonal. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 2 al 3, el apóstol va a hablar a los filipenses acerca de dos hermanas, Evodia y Síntique. Dos hermanas que habían servido juntas, que habían sido de mucha bendición para el apóstol. Hermanas que ya tenían un testimonio en la congregación de ser hermanas que estaban sirviendo, que estaban ayudando en la obra, pero ahora estaban enemistadas. Entonces, esta iglesia de Filipo estaba pasando por algunos momentos difíciles con algunas personas que estaban ahí en no muy buena relación. Por otra parte, el apóstol Pablo también escribe en el primer capítulo de que él estaba preso y que aprovechando de que él estaba preso, otros hermanos tomaron esa oportunidad para resaltar su ministerio, ¿no? Ya que el apóstol está preso y le tenían un poco de envidia, ellos comenzaron a predicar y el apóstol reacciona de una manera maravillosa. Él dice, aunque ellos estén predicando el evangelio de mala manera, yo me gozo porque el evangelio se está predicando. De modo que esta iglesia, el apóstol Pablo, y lo más probable es que nosotros también, tanto ustedes aquí como nosotros en Ecuador, siempre vamos a estar lidiando con problemas interpersonales en la congregación. No se extrañe que hayan problemas, no lo vea como algo raro, porque somos personas que estamos en un proceso de santificación. ¿Me comprende? Así como en el hospital hay mucha gente que está en un proceso de recuperación, de restauración de su salud, y por ende van a haber personas enfermas, por ende van a haber malestares. También en la iglesia van a haber conflictos mientras estemos en este proceso de santificación. Entonces, ¿cómo lidiamos con estos conflictos? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el consejo que el apóstol nos da? Y entonces llegamos al capítulo 2 y vamos a ver en primer lugar que el apóstol va a dar instrucciones acerca de ellos, de cómo ellos deben vivir como congregación. ¿Cuáles son estas instrucciones que da? Versículo 1 al 2 dice así: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol primero? El apóstol les está recordando la obra que Dios había hecho en ellos. Inmediatamente que él comienza diciéndoles, hermanos, recuerden todo lo que Cristo hace por ustedes. ¿Han experimentado el cuidado de Cristo? ¿Han sido consolados por Él? ¿La obra del Espíritu está en ustedes? Entonces, si es así, vivan en unidad. Eso es lo que hace en el versículo 2. Hagan completo mi gozo, sintiendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. La primera exhortación, la primera instrucción tiene que ver con vivir en unidad. Hermanos, vivan en unidad. ¿Pero por qué? Porque Cristo ha hecho una obra en ustedes. ¿Acaso Cristo no ha obrado en ti? Entonces es razón suficiente para que aprendas a amar a tus hermanos y a vivir en unidad. El problema es que muchas veces nos olvidamos lo que el Señor hace por nosotros. No estamos aquí por nuestro propio poder o nuestra propia bondad, como para poder sentirnos dignos de un buen trato de parte de los demás. Estamos aquí por la obra del Señor. Ninguno de nosotros tiene el privilegio de pertenecer a esta iglesia. Pertenecer a esta congregación es un alto privilegio. Un escritor comparó la iglesia como una embajada del reino celestial. La iglesia es como la comunidad de cristianos en esta ciudad. Allá para fiestas patrias, 18 y 19, en la ciudad de Quito, Ecuador, saben reunirse la colonia de chilenos en un parque a festejar.
Yo no voy por dos razones. Primero, porque yo vivo a 2 horas y media. Y segundo, son todos mundanos. Así que la forma de celebrar no es la misma. Pero se reúne la colonia. ¿Y qué es la colonia de Chile en Ecuador? Son ciudadanos chilenos que viven en Ecuador. Y esa colonia son los representantes del país de Chile en Ecuador. La embajada, los embajadores y los funcionarios son los representantes de esta gran nación de Chile. ¿Y sabe qué? Le quiero decir en paréntesis nomás. Chile está muy bien presentado ante el mundo. Creo que acá se puede conocer la realidad, ¿no? Pero bueno, la gente cuando me escucha que soy de Chile se quedan admirados. Ah, usted es chileno. Yo me siento aquí. Eso un poco no me ayuda mucho en el orgullo. Entonces me dicen, se enaltece mi orgullo. Sí, soy chileno. Es como decir, soy ciudadano romano. ¿Ya? En el tiempo de Pablo, ¿no? Es como cuando Pablo lo iban a condenar y dijo, pero yo soy ciudadano romano. Ah, ciudadano romano, perdón. Entonces la gente dice, él es chileno. Wow. Entonces Chile está muy bien presentado ante el mundo. Y claro, como país tenemos muchas bendiciones, las cuales debemos dar gracias al Señor, ¿no? Entonces, la iglesia es como la colonia del reino celestial aquí. No somos como la gente, aunque suene feo decirlo, pero no somos como el resto del mundo, porque nosotros somos hijos de Dios. Pero pertenecer a esta comunidad de cristianos, de hijos de Dios aquí, es un alto privilegio, pero no se debe a nuestra bondad ni a nuestro mérito, es por la gracia del Señor. Tú y yo recibimos constantemente el cuidado, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu. Entonces, si hemos recibido esa obra de Dios en nuestra vida, vivamos en unidad. Amemos a nuestros hermanos, porque no estamos aquí por nosotros, es por la obra de Dios. Amén. Entonces, la palabra cuando dice hablar en unidad, no necesariamente significa estar de acuerdo en todo, sino que significa vivir entendiendo que yo estoy unido a mis hermanos, entendiendo que yo pertenezco a mis hermanos y mis hermanos me pertenecen a mí, porque juntos pertenecemos al Señor. Entendiendo que mis hermanos no simplemente son personas, sino que son hermanos en la fe, son mi familia espiritual. Pero ¿cómo se puede vivir en esa unidad? ¿Cómo podemos llegar a sentir eso por nuestros hermanos? Entonces ahí viene la segunda parte. La segunda parte de esta instrucción de Pablo está en el versículo 3. Y es una instrucción acerca de la humildad. Versículos 3 y 4. Y aquí comienza a decir, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Entonces, primeramente el apóstol está diciendo, vivan en unidad. Pero para que puedan vivir en unidad, hay ciertas cosas que deben quitar de su corazón. El egoísmo y la vanagloria. El egoísmo es cuando vivimos una vida centrada en nosotros mismos, cuando nosotros nos consideramos como lo más importante, cuando nosotros, aunque no lo digamos con palabras, vivimos poniendo a nosotros en primer lugar. Eso es el egoísmo, es poner el ego, el yo, por encima de los demás. La palabra dice que no debemos vivir siendo estimulados, siendo guiados, siendo impulsados por el egoísmo. Ese es el problema con lo cual he conversado con muchos amigos pastores, con los cuales tenemos que lidiar hoy día. Es un pecado que tenemos que erradicar de la iglesia, ¿no? En toda época hay un mal que está afectando la iglesia, y este mal es el individualismo. El mal de hoy es esa actitud de ver la iglesia solo como un lugar que me beneficia a mí. ¿Sabe? Nosotros tenemos una costumbre en nuestra iglesia que, al igual que ustedes, todos estamos en el culto, los niños también en la prédica, pero después de la prédica tiene la cena del Señor, y después de eso hay las clases divididas, ¿no? La clase de niños, tenemos clases de señorita, los hermanos que estudian el curso de membresía, y los hermanos que quedan aquí, tenemos un tiempo donde un hermano hace un repaso del sermón, y después oramos en grupos de 2, de 3. ¿Es bonito o no? Se sabe que hay mucha gente que no le gusta. Hay gente nueva que viene, gente que son cristianos, vienen, pero no quieren sentarse con otra persona a orar, les molesta.
Hay muchas personas que vienen incluso después de que comienza el culto o quizás a la hora del sermón y se van cuando el pastor está orando después de predicar el sermón porque quieren escuchar la palabra, quieren recibir un sermón, pero no quieren tener contacto con otras personas. Hay personas así. Especialmente después de la pandemia, hemos visto muchos casos de personas que incluso por miedo no quieren relacionarse. Pero no es así como la palabra de Dios dice. No debemos ver la iglesia solo como un lugar donde yo puedo beneficiarme. No soy yo el centro de esta iglesia. Yo debo ver la iglesia como un lugar donde yo puedo servir a mis hermanos, donde yo puedo compartir mi vida. Claro que somos beneficiados, sí, pero más nuestro corazón debe estar puesto, como dijo el Señor, ¿no? Como dice la palabra, más interesados en dar que en recibir. Y la actitud de vanagloria, la vanagloria es buscar siempre ser aprobado, reconocido, valorado. Esto es algo que con los pastores tenemos que luchar, porque nosotros nos esforzamos por servir a la iglesia, pasamos horas preparándonos para el sermón, conversando, dando consejerías, y a veces somos tentados, lo digo porque así soy honesto con ustedes, somos tentados a querer recibir alguna palabra de gratitud, ¿no? Quizás no para el día del pastor, lo que sea, ¿no? Entonces, pero la palabra dice que no debemos hacer las cosas por vanagloria. No debemos hacer las cosas para querer resaltar, ni incluso con el deseo de recibir gratitud o de ser valorados. ¿Cuál debe ser la actitud entonces? Y aquí dice, sino que con actitud humilde, con humildad. Cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Dice la palabra que la forma en que nosotros podemos llegar a tener unidad es cuando somos humildes. La humildad es una virtud que nos va a ayudar en muchas otras cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en una ocasión, con humildad soportándose unos a otros. Está diciendo que para yo poder soportar, tengo que ser humilde. Si yo soy orgulloso, entonces me voy a molestar y voy a dejar que me afecte la actitud de otros. Pero si yo soy humilde, voy a soportar. La humildad viene por recordar que no somos dignos de nada, que lo justo que nosotros merecíamos era el infierno. ¿Sabe? El otro día nos alegrábamos, estaba yo con un pastor amigo, un pastor bautista reformado que vive en la ciudad donde yo vivo, y él me acompañó a visitar a uno de nuestros grupos pequeños. Ustedes tienen grupos pequeños, ¿no es cierto? ¿Cómo le llaman a los grupos pequeños aquí? Grupo pequeño. ¿Ah? ¿Sí? ¿Grupo pequeño? Muy bien, original el nombre. Bueno, nosotros lo llamamos comunidades misionales, algo así, ¿no? Es lo mismo, grupo pequeño, célula, ¿no es cierto? La misma cosa. Y él me acompañó porque él quiere implementar esto y nosotros le hemos mostrado cómo esto ha sido de bendición. Y cuando fuimos, aprovechando que éramos dos pastores, los hermanos después del tiempo nos hicieron un montón de preguntas. Entonces había una hermana que abrió su corazón y ella contó cómo ella tiene que lidiar con su esposo que no es creyente. Bueno, es un falso creyente realmente. Es un hermano que es una persona que ha confesado ser creyente, pero realmente vive una vida que demuestra que no él conoce al Señor y hace mucho daño. Y entonces la hermana dijo, no es justo que yo tenga que enfrentar esto. Y fue un buen tiempo porque, aunque era doloroso, le explicamos a la hermana de que los creyentes necesitamos recordar que lo justo que nosotros merecíamos era el infierno. Muchas veces nosotros decimos, esto es injusto, ¿no? No me merezco este trato, no me merezco que mi esposa sea así, o no me merezco esto de mi trabajo, etcétera, el sueldo, lo que sea. Pero cuando el creyente recuerda que éramos pecadores condenados, rebeldes, ahí recordamos que lo justo era el infierno. Y que por lo tanto cualquier cosa que nos toque vivir es mucho mejor de lo que merecíamos. Eso nos lleva a la humildad. La humildad no significa pensar mal de nosotros, porque la palabra dice que cada uno debe pensar de sí mismo de manera adecuada, ni más ni menos, ¿no?
Tampoco no soy un impío, no soy un rebelde, soy un hijo de Dios. Pero tampoco soy hijo de Dios por mi mérito. Todo lo he recibido por gracia. Pero la humildad se manifiesta también cuando yo empiezo a valorar o a darle importancia a los demás por sobre mí mismo. Por eso el apóstol dice aquí, con humildad cada uno considera a los demás como más importantes que sí mismos. No está diciendo que nosotros debemos considerar a los demás como mejores personas que nosotros, no. Si bien nosotros no merecíamos nada, también tenemos que reconocer que Dios ha hecho una transformación en nuestra vida, ¿o no? Sí, yo reconozco que hay muchas cosas buenas que he podido llegar a desarrollar por la obra de Dios, no por mí. Y conozco que hay creyentes más maduros que yo, pero también sé que hay creyentes que a lo mejor yo tengo que ayudar para que ellos maduren. Aquí no tiene que ver con considerar a los demás como mejores, sino la importancia, el valor que les damos. Cada uno considera a los demás como superiores a sí mismos, como más importante que sí mismo. Quiere decir que yo, justamente lo que dice en el versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La Reina Valera dice, también los intereses de los demás. Bueno, aquí la NBLA dice, sino más bien buscando el interés de los demás. Entonces está diciendo que la actitud humilde, la cual lleva la unidad, es cuando yo estoy dispuesto a poner los intereses de los demás, las necesidades de los demás, por encima de mis propios intereses. Cuando nosotros estamos dispuestos a luchar por nuestros intereses, siempre vamos a tener conflictos. Pero cuando nosotros tenemos la actitud humilde, en que descansamos en el Señor, porque Él no va a dejar de darnos lo que necesitamos. Él no me va a dejar de dar el amor, el valor, lo que yo necesito. Él lo va a dar todo. Yo ya no lucho por eso. A mí no me importa que Dios levante a otra persona, porque nuestra mirada está puesta en el reino de Dios. ¿Sabe? El Señor me ha tenido que enseñar eso a mí, que por el bien de la obra de Dios, yo tengo que, en el caso mío como misionero, dar lugar a otros varones para que Dios los levante a ellos y yo menguar, porque mi propósito no es yo resaltar, sino que la obra de Dios siga adelante. ¿Me comprende? De la misma manera, para vivir una vida humilde, tenemos que estar dispuestos a ser humildes, y eso tiene que ver con negarnos a nosotros mismos. El Señor lo expresó en otras palabras. Él dijo, cualquiera que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El problema es que en el día de hoy, el cristianismo presentado por la mayoría de las iglesias cristianas y predicadores es un cristianismo que no lleva al hombre a negarse, sino que pone al hombre en el centro y a la iglesia y a Dios como instrumento para que el hombre consiga lo que quiere. Pero la palabra de Dios dice, reconoce que tú eras pecador y rebelde. Confía en el Señor, Él te perdonará, pero tienes que estar dispuesto a dejar de vivir para ti mismo. Creo que el mayor pecado del cual todo el mundo debemos arrepentirnos es el pecado del orgullo, el pecado de la vanagloria, el pecado de nosotros vivir a nuestra manera y ponernos a nosotros en el centro. Entonces, el Evangelio es vivir una vida de negación, porque nosotros hemos sido recibidos a misericordia, hemos sido perdonados. Neguémonos para vivir para el Señor y para que nuestros hermanos sean bendecidos. Ahora, ¿cómo se vive esto? ¿Dónde encontramos un ejemplo? Ya, debemos vivir en humildad para poder vivir en unidad, ¿no es cierto? Sí, tenemos que ser humildes, tenemos que poner a los demás por encima nuestro, buscar los intereses de los demás, dejar de vivir para nosotros. ¿Y dónde encontramos un ejemplo? Y entonces el apóstol lo que va a hacer es hablarnos del Evangelio. El apóstol va a decirnos que la manera de vivir esto es por medio del Evangelio. Por eso entonces que el versículo 5 comienza con estas palabras: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, etc. Entonces está diciendo, miren, ustedes deben vivir en unidad y deben amarse unos a otros, deben ser humildes buscando el interés de los demás por encima de suyos. Esa, dice el apóstol Pablo, esa es la actitud que se requirió del Señor Jesús para que pudiera salvarnos.
Entonces aquí viene lo maravilloso. Cuando hablamos de poder vivir en humildad, para vivir en armonía, es que Dios quiere que reflejemos lo mismo que hizo Cristo por nosotros. Hermanos, la palabra de Dios no nos pide algo diferente a lo que Dios ha hecho. La palabra de Dios no demanda de nosotros algo diferente a Cristo. El Señor dijo que nosotros somos llamados a ser como Él. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos llamados a ser como el Señor Jesucristo. Somos llamados a amar como Él. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. La palabra dice entonces que la base por la cual yo debo vivir en unidad, la base por la cual yo debo vivir en armonía con mis hermanos, la base por la cual yo debo buscar los intereses de los demás por sobre los míos, es el Evangelio. Ahí está otra vez al Evangelio. Otra vez tenemos que regresar a la base. Y la base de nuestra vida es el Evangelio. ¿Cuál era la actitud del Señor? En primer lugar, era una actitud de desprendimiento. Versículos 6 y 7 dice que Él, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Mira lo interesante, ¿no? La palabra desprendimiento es lo contrario a aferrarse. Hay algunas personas que se aferran a algo. A veces tienen que dejarlo ir, tienen que soltarlo, ¿no? Aquí la palabra dice que el hecho de que el Señor era Dios no fue algo a lo cual Él se aferró, se agarró para no cumplir la misión de Dios, sino que Él estuvo dispuesto a desprenderse. No en el sentido, Él no dejó de ser Dios, ¿no? Él no se desprendió de su naturaleza divina, si se le puede llamar naturaleza divina. Él nunca dejó de ser Dios. Pero Él se desprendió, es decir, estuvo dispuesto a no aferrarse a eso como una excusa para no hacer su obra. Es cierto que el Señor nunca dejó de ser Dios, nunca perdió su divinidad, su autoridad, nunca perdió sus atributos, pero en cierto sentido tuvo que despojarse de ellos al hacerse hombre. Mire, si el Señor no hubiera querido soltar esa gloria, no hubiera podido salvarnos. Siempre para poder hacer la obra de Dios se requiere desprenderse de algo. El Señor tuvo que desprenderse de sus derechos, de su gloria, para asumir la posición de un hombre. Entonces esto habla, el Señor lo dijo en otras palabras. El Señor dijo: si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. Tiene que morir primero. Eso es lo que hizo el Señor. Él tuvo que hacerse hombre. El Dios creador de los cielos tuvo que hacerse hombre. ¿Sabe? Para nosotros no es algo difícil hacer hombres porque somos hombres, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Somos seres humanos. Pero para aquel que es el creador de todo, hacerse hombre fue un acto de humillación. ¿Me comprende? En que Él tuvo que rebajarse a nuestra altura, siendo el creador. ¿Sabe? Esto es maravilloso porque asimismo la palabra lo que el Señor está haciendo aquí es negarse a sí mismo. Se está negando. Él se negó a sí mismo. Él no vino a la tierra en su estado glorioso. ¿Se acuerdan del monte de la transfiguración? Dice que Pedro y otros apóstoles estaban con el Señor y el Señor de repente se transforma en su estado glorioso. Ahí los discípulos vieron la gloria de Cristo. Y Pedro quedó fascinado, ¿no? Quería hacer una carpa y quedarse ahí. Bueno, era la fiesta de los tabernáculos, etcétera, ¿no? Pero el Señor, Él no vino en un estado glorioso, aunque su gloria se manifestó en su gracia, ¿no? En su amor. Pero la palabra dice: le veremos sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces la palabra nos dice que para que nosotros pudiéramos ser salvos, Él estuvo dispuesto a poner su gloria en segundo lugar. Él estuvo dispuesto a ceder su integridad. Él tuvo que morir, Él tuvo que ser humillado, Él tuvo que soportar eso por nuestra salvación.
Nuestra salvación y cumplir así la voluntad del Padre estuvo primero para Jesús que su integridad. ¿Me comprende? De la misma manera la palabra nos dice que esta verdad, que es la verdad que nos salva, es la verdad en cómo nosotros debemos vivir el Evangelio. No podemos servir a nuestros hermanos si no estamos dispuestos a negarnos. No podemos ser de bendición a la obra de Dios, a la iglesia del Señor, si no estamos dispuestos a desprendernos, si no estamos dispuestos a dejar de tener tiempo para nosotros, para invertir tiempo discipulando a alguien, visitando a mis hermanos, compartiendo mi vida con otros. No podemos servir al Señor si no estamos dispuestos a desprendernos de nuestros recursos, si nuestros recursos los queremos retener. ¿Se acuerda de la parábola que el Señor contó de un hombre que, le estoy parafraseando la historia porque no me la acuerdo literalmente, pero dice que era un hombre que tenía varios trabajadores y se fue y a uno le encargó 10 talentos, a otros 5 talentos y a otro 1, ¿se acuerdan? Se fue, el que tenía 10 lo invirtió, pero ¿qué tuvo que hacer para invertirlo? Desprenderse de ellos. Él tuvo que sacarlos de su bolsillo e invertirlos en algo, corriendo el riesgo de perderlo, pero ganó otros 10. El que invirtió 5 también tuvo que desprenderse. Él no guardó los 5, él los invirtió y ganó otros 5 más. Pero ¿qué pasó con el que tenía 1? El que tenía 1 no lo invirtió, él lo cuidó. Podríamos pensar que hizo bien en cuidar. No derrochó el dinero, pero tampoco lo invirtió. No hizo nada, simplemente lo cuidó, no quería perderlo. Y cuando viene el jefe, él habla bien de todos los demás, menos de él. Lo reprende, porque Dios le dio el dinero que tenía, no para que lo cuidara, sino para que lo invirtiera. De la misma manera, todo lo que Dios nos ha dado no es para que nos aferremos a ello, no es para que lo retengamos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra vida, nuestras energías, nuestra juventud, nuestro conocimiento, nuestro tiempo, nuestro amor, nuestros afectos. No son para que los cuidemos, son para que nosotros los entreguemos. Muchas personas se cuidan mucho y tratan de no relacionarse mucho para no salir heridos. Quizás tuvieron una mala experiencia, quizás estaban sirviendo y tuvieron un contratiempo con alguien y ya no quieren sufrir más. Bueno, te estás cuidando tu corazón, estás cuidando. Si quieres ser útil en la obra de Dios, tienes que estar dispuesto a dar tu corazón, tu vida, tus afectos. Tienes que estar dispuesto a salir herido, porque Cristo fue herido por ti. Dios no nos pide algo diferente a lo que Él hizo. La segunda actitud que tuvo el Señor fue una actitud de humillación. Dice la palabra, versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo siempre me acuerdo cuando vivía en Tomé y participábamos de la cena, había un hermano que todos los domingos decía, gracias Señor, porque tú fuiste a morir. Tú diste tu vida por nosotros, fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siempre decía, y muerte de cruz. Y cuando se paraba a veces a un hermano a partir el pan en la cena, decía, el pan nos recuerda que el Señor fue a la muerte y muerte de cruz. Entonces la palabra recalca, dice que el Señor fue obediente. Dice que el Señor tuvo que humillarse cuando tuvo que obedecer. ¿Cómo es esto? En la sociedad en que vivimos actualmente, el someterse, obedecer algo es algo malo, ¿no? No, que los derechos aquí, que no hay que ser sometidos y todo, y tanta cosa. No vamos a entrar en detalle. Pero la palabra dice que la obediencia no es algo malo. Tiene que ver con el orden, ¿no? Todos obedecemos, ¿no? A veces afuera en las protestas están en contra del patriarcado y todo. Pero todos necesitamos someternos a alguien. Aún ellos tienen a un dirigente que les gobierna en sus protestas. Aún ellos votan por un presidente, ¿no es cierto? Entonces, es natural tener que someterse. Sí, esa es parte del orden. Claro, hay una mala forma de gobernar, hay abuso de poder y lo reconocemos. Eso no está bien. Pero en sí la obediencia no es algo malo. Pero para aquel que nunca obedeció porque Él es el Rey de los cielos, fue un acto de humillación. Jesucristo, siendo el Hijo eterno de Dios, Él nunca tuvo que obedecer al Padre. ¿Saben por qué? Porque Él y el Padre uno son. El Padre, el Hijo y el Espíritu tienen una misma voluntad, comparten, están en armonía.
Nunca hay un desacuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero cuando Él se hizo hombre, tomó una posición como nosotros, y como hombre Él tuvo que ser obediente. ¿Pero qué obediencia tuvo el Señor? Fue una obediencia total, que incluso le llevó a morir por obedecer. Y aquí viene, y muerte de cruz. ¿Por qué era importante? Porque la cruz era morir en una cruz, era prácticamente ser maldito. Maldito, decía el Antiguo Testamento, aquel que sea colgado en un madero, porque era morir bajo la ley gentil y no judía. La pena de muerte judía era la lapidación, morir apedreado. ¿Se acuerdan? Los hijos rebeldes eran apedreados. Muchos no estarían aquí ahora. Los adúlteros también eran apedreados. Pero el Señor no murió bajo la ley judía. Él murió colgado en un madero. Un judío, un perteneciente al pueblo de Dios, fue condenado a muerte en la ley gentil, pagana. Esa es la obediencia que el Señor tuvo para salvarnos a nosotros. Su obediencia, su acto de redención involucró que Él tenía que humillarse. De la misma manera, la palabra nos dice que nosotros debemos ser humildes. Y humilde viene de humillarse. Tiene que ver con que nosotros, si realmente queremos vivir como el Señor nos manda, siendo de bendición a nuestros hermanos, sirviendo a nuestros hermanos, también tenemos que humillarnos. No sé si ustedes conocen un programa radial que se llama La Biblia Dice. Antes lo daban harto en la radio. La Biblia Dice con David Logacho, ¿no? ¿No recuerdan? Bueno, es un pastor ecuatoriano, David Logacho, muy conocido. Cuando él vino a Ecuador a predicar, es que el Señor me llamó a ser misionero por medio de las predicaciones de él y de otras cosas que el Señor venía obrando. Y él había sido ingeniero y trabajó para la NASA. No, él no fue a la Luna, pero era ingeniero. Tienen muchos ingenieros, tenían bases militares en Ecuador. Yo no sé si él trabajó en la base que tenían en Ecuador o en Estados Unidos, pero cuando él se convirtió y el Señor lo llamó a predicar, renunció a todo eso y se fue a un instituto bíblico. ¿Y sabe lo primero que le tocó hacer a él? Ingeniero que había trabajado para la NASA, manejando, hablando inglés fluidamente con norteamericanos, siempre en un nivel alto de la sociedad, le tocó limpiar los baños cuando fue al instituto bíblico. Y él dice que esa experiencia fue algo que marcó su vida, porque le enseñó que para poder servir tenía que estar dispuesto a humillarse. Hay que humillarse para poder hacer el aseo de la iglesia. Hay que humillarse. Yo no sé si ustedes aquí tienen que hacer el aseo o no sé cómo hacen, pero en nuestra iglesia nos turnamos las familias. Y a lo mejor algunos nunca han limpiado un baño, nunca han barrido. Pero para la iglesia, para servir al Señor, hay que hacerlo. Hay que humillarse para poder servir de una u otra manera. No podemos servir si no estamos dispuestos a ser siervos, a ser humildes. Y eso es lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Qué tenemos entonces hasta ahora? Que el apóstol nos enseña que debemos vivir en unidad y para eso debemos ser humildes. Y que aquello que nos enseña a vivir humildes, aquello que nos enseña a amar a nuestros hermanos por sobre nosotros mismos, es el Evangelio. Que esa es la vida que vivió Cristo y esa es la vida en la cual nosotros debemos vivir. Hermanos, el Evangelio no es solamente la primera clase del discipulado. El Evangelio es algo que debe estar impregnado en todo nuestro ser. Debemos aplicar el Evangelio no solo en las relaciones interpersonales entre nosotros, debemos aplicar el Evangelio en el matrimonio. Como Cristo me ama, yo debo amar a mi esposa. Como usted, hermana, respeta a Cristo, así debe respetar a su esposo. Como Cristo se sacrificó por nosotros, nosotros debemos sacrificarnos por nuestro cónyuge. Como Cristo purifica y santifica a su iglesia, así el creyente debe santificar a su esposo o su esposa. La palabra dice, como Cristo nos perdonó, así nosotros debemos perdonar. La palabra dice que como Cristo nos recibió, nosotros debemos recibir a los hermanos. Nosotros debemos tener misericordia con otros. Nosotros debemos tener amor por nosotros. Nosotros debemos servir a otros. Nosotros debemos buscar el bien de otros. Nosotros debemos estar dispuestos a humillarnos por otros, porque eso es lo que el Señor hizo, porque ese es el Evangelio. ¿Y qué va a pasar si hacemos eso? Bueno, este texto termina con las siguientes palabras. Versículos 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo,
y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, este texto nos muestra que después de toda la humillación, después de toda la negación, después de todo el desprendimiento de Cristo, el Padre aceptó esa ofrenda y lo exaltó hasta lo sumo. Esto nos enseña que la palabra de Dios nos deja con la esperanza de que aunque sea difícil seguir al Señor, aunque a veces sea difícil ser humildes y amar a nuestros hermanos y servirles, aunque sea difícil negarnos, si nosotros lo hacemos, si tenemos esa misma actitud que Cristo, al final también seremos recompensados. Al final también seremos reconocidos por Dios, como Él lo hizo con su Hijo. Quiero terminar con estas palabras, mis hermanos. Como iglesia somos llamados a ser testigos de Cristo. Y esto no se cumple solo con nuestra predicación, sino que se cumple con una vida que refleje el Evangelio en todas las áreas. Una iglesia sana, una iglesia madura, una iglesia que honra al Señor, es aquella iglesia que es conducida a vivir una vida moldeada, normada e impregnada por el Evangelio, por el ejemplo, por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Que la vida de Cristo, que la gracia de Cristo, que la humildad de Cristo, que el sacrificio de Cristo, que la entrega de Cristo sean nuestra forma de vivir. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor.